Hermanos queridos, un abrazo fraterno en el amor de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. Amigos también, bienvenidos para participar de este estudio de la palabra del Señor y oración. Meditación en la palabra de Dios y oración. Es un tiempo hermoso cada viernes en el horario de las 19 horas a las 20 horas. Y otras personas, otros hermanos mirarán, participarán de este estudio y tiempo de oración en otro horario como el Señor lo use para su gloria. Estamos leyendo, meditando en estos días en el libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo. El mismo autor, esto es Lucas, que escribió el Evangelio según San Lucas, y también Hechos. Ambos libros dirigidos o escritos para una persona llamada Teófilo. Y cada uno de nosotros es un Teófilo para quien el Señor ha escrito el Evangelio según San Lucas y también este libro de Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo de Dios. El Evangelio según San Lucas comienza con la venida de Cristo y el libro de Hechos comienza con la venida del Espíritu Santo, porque el Señor dijo antes de ascender: no los dejaré solos, aún antes de morir, vendré a vosotros, ustedes no se quedarán huérfanos. Y efectivamente, 50 días después de la resurrección, en la fiesta de la cosecha o en el día de Pentecostés, vino el Espíritu Santo de Dios y llenó poderosamente a los 120 que estaban reunidos en el aposento alto, en oración y ruego. Vamos a leer la primera porción en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 1 al 13. Vamos a ir leyendo y también explicando, aplicando la palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección, Penta 50, estaban todos unánimes juntos, los 120, en el aposento alto. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Jesús dijo en Juan 3:8, San Juan 3:8, que el viento sopla de donde quiere y ni sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Y así es el Espíritu Santo de Dios. No lo vemos, pero sí vemos lo que hace. No vemos cuando el Espíritu de Dios entra a una persona que se arrepiente, pero sí podemos nosotros ver a esa persona transformada. Sí podemos verla como otra criatura, otra persona. Nueva criatura es, dice Pablo, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. ¿Se acuerdan ustedes aquel fuego cuando Moisés estaba en lo alto del monte Sinaí? Allí vino el Señor en medio del fuego. También Moisés veía una zarza que ardía y no se consumía. Ahí estaba la presencia del Señor, como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, los 120, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí otras lenguas se refiere a que los 120 comenzaron a hablar en otros idiomas. ¿Por qué? Porque dice el verso 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Es decir, venían para la fiesta de la diáspora. También los que se llamaban los helenistas. Muchos de ellos
hablaban el idioma griego. De todas partes del mundo estaban para la fiesta, y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Los extranjeros, las personas de las nacionalidades del mundo que habían venido, oían a los 120 que en su mayoría hablaban el arameo, que hablaban en otro u otros idiomas, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan solamente arameo? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Qué nacionalidades estaban allí en esa reunión? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Verso 10. En Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos que hablan el latín, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Prosélito es una persona que, no siendo judío, se hacía judío o lo hacían judíos. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir todo esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. El Señor cumplió su promesa. Querida Iglesia del Señor, la venida del Espíritu Santo de Dios es un hecho único. Y como bien nos enseñaron en el seminario nuestros maestros, la venida del Espíritu Santo de Dios fue un hecho, un acontecimiento extraordinario, irrepetible. Hay personas que en estos días, cuando están predicando, dicen: vamos a orar para que el Espíritu Santo de Dios venga, para que descienda. El Espíritu Santo de Dios ya descendió, y no tenemos que llamar a las personas al frente del estrado, en la plataforma, para que los creyentes reciban el Espíritu Santo de Dios, porque en el momento de la conversión ya fuimos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Ya recibimos el Espíritu Santo de Dios, que es la garantía que Cristo vive dentro de nosotros. Los 120 fueron llenos del Espíritu Santo de Dios y comenzaron a hablar en otros idiomas, y cada uno de ellos, dice el versículo 11, la última parte, hablaban las maravillas de Dios. Y este debe ser el mensaje que debemos predicar: las maravillas de Dios. Y algunos se preguntarán: ¿qué maravillas? ¿Qué maravillas ellos contaban? ¿Qué maravillas debo yo contar? Usted debe contar. Bueno, la primera maravilla: que Dios se encarnó, que Dios tomó forma humana. Dios vino a vivir aquí en la tierra, en persona. Y eso es algo maravilloso. Dios, en la persona del Señor Jesucristo, vivió una vida intachable. Y eso es algo maravilloso. Porque nosotros entonces tenemos un único referente. Tenemos un modelo, un maestro, un salvador a quien debemos seguir. Porque todos los hombres estamos plagados de errores y debilidades, pero Jesús nunca pecó. Nunca cometió maldad. Y esto es algo maravilloso que tenemos que contarlo. ¿Quién es un cristiano? Uno que sigue la vida de Jesucristo, la imita. ¿Qué otra cosa maravillosa? Él murió en la cruz, tomando su lugar y el mío. Y tenemos que contar esa maravilla de Dios.
Y el hecho más maravilloso de la historia, no se quedó Él en la tumba, resucitó victorioso al tercer día y vive hoy. Esa es la maravilla que tenemos que contar. Pero hay más todavía. Su sangre nos ha limpiado de todo pecado y toda maldad. Otra cosa maravillosa, ya tenemos la vida eterna. Él nos va a resucitar con un cuerpo glorificado, que eso es una maravilla. Un cuerpo que no se enferma, que no se duele. Y con ese cuerpo glorificado o incorruptible, estaremos con el Señor por toda la eternidad. Estas personas contaban las maravillas de Dios y cada creyente hoy debe contar las maravillas de Dios. Pero no puede contar las maravillas de Dios una persona que no tiene el Espíritu Santo de Dios. Tampoco puede hablar de las maravillas de Dios una persona que tiene contristado el Espíritu Santo de Dios porque ha pecado. Pero cuando estamos llenos del poder de Dios, del poder de lo alto, llenos del Espíritu Santo de Dios, entonces de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando estamos llenos del Señor, podemos hablar las maravillas de Dios. Hermanos queridos, vamos orando al Señor para que Él nos llene de su Santo Espíritu. Y que nosotros también, como dijo Pablo, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Procuremos estar llenos del Espíritu Santo de Dios para hablar las maravillas de Dios. Soberano Dios, gracias porque enviaste a Jesucristo, el Dios verdadero, completamente Dios, completamente hombre, para vivir en medio nuestro, para darnos ejemplo y para guiarnos a Dios el Padre. Moriste en la cruz por nosotros y derramaste tu sangre y resucitaste al tercer día. Este es un hecho maravilloso. Gracias, Señor, por la vida nueva, abundante que ahora tenemos. Señor, que de nuestro interior puedan brotar ríos de agua viva. Que de nuestro interior pueda salir la palabra de Dios, el testimonio, que mis hermanos y yo hablemos, contemos y mostremos en nuestra vida las maravillas de Dios. Ayúdanos, Señor, así como estos 120 hablaron y Pedro se puso de pie y como 3,000 personas se convirtieron al Señor cuando escucharon tu palabra que permanece para siempre. Llénanos, Señor, del poder de lo alto. Llénanos, Señor, del Santo Espíritu de Dios. Que procuremos nosotros ser llenos del Espíritu Santo de Dios para hablar, para contar las maravillas de Dios y para vivir una vida enteramente santificada. Gracias, Señor, en este momento, porque el Espíritu Santo de Dios ya vino. Y aquel fue un hecho maravilloso e irrepetible, único. El Espíritu Santo no solamente que vive en medio nuestro, sino que vive dentro de nosotros. Porque eso tú dijiste en Juan 14, Juan 16 también, que el Espíritu venía para vivir dentro de nosotros, en nuestro corazón. Y nosotros, Señor, te agradecemos. Padre de toda gracia, te agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por mandarnos el otro Consolador, igual a Cristo, como Cristo igual al Padre. Las tres personas son uno, el único Dios verdadero. Y Cristo vive dentro de nosotros. Y por esta maravilla te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Leamos ahora Hechos 2, 41 al 47. Pedro se puso de pie entre sus hermanos, los 120, predicó un poderoso mensaje en el poder del Espíritu Santo de Dios y 3,000 personas conocieron al Señor. Amada iglesia, hermanos en la fe, ¿cómo era la vida de los primeros creyentes?
cómo fue la primera iglesia, y que el Señor nos anime en este momento para parecernos a la primera iglesia, la iglesia del primer siglo, lavada por la sangre de Jesucristo. Dice el verso 41 del capítulo 2 de Hechos: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. El bautismo en agua es un testimonio externo de un cambio interno. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas, pudieron haber sido más. Y estos creyentes, estos nuevos creyentes, hacían 4 cosas. Las 4 cosas que nosotros debemos hacer hoy. ¿Cuáles eran las 4 cosas que la primera iglesia participaba, hacía? Dice el 42, y perseveraban, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ciertamente no estaba escrito aún el Nuevo Testamento, pero la doctrina de los apóstoles la tenían en la mente. Todos ellos vieron a Jesús, anduvieron con Jesús, palparon a Jesús, lo oyeron a Jesús, vieron sus milagros, vieron de cerca, de manera íntima, su vida intachable. Así que la doctrina, los apóstoles la tenían en su mente claramente. Y después, esa doctrina, toda esa enseñanza que Mateo vio y oyó de Jesús, le escribió en su evangelio. Marcos también, averiguando, indagando y escuchándolo a Pedro, escribió su evangelio. Y luego también Lucas, que fue un investigador de las personas que vivieron, que estuvieron cerca del Señor, escribió su evangelio, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y Juan, un testigo ocular, presencial, el discípulo amado, escribió también el evangelio según San Juan, de todo lo que él vio, palpó, oyó del Señor. Entonces hay que seguir la doctrina de los apóstoles. Y luego el Espíritu Santo de Dios siguió guiando a Pablo para que escribiera por lo menos 13 cartas. Y así todo el Nuevo Testamento. Dios guió por medio del Espíritu Santo de Dios a hombres fieles para que escribieran la doctrina que ahora tenemos aquí en nuestras manos. La iglesia del primer siglo perseveraba en la doctrina de los apóstoles, significa en las enseñanzas de Jesús. Perseveraban en la vida de Jesús. Los apóstoles vivían como Jesús vivió, y los discípulos que iban creyendo en Cristo tenían que vivir como Jesús vivió. Entonces, por esta razón, había en el primer siglo perfecta unidad doctrinal. Perseveraban en la comunión unos con otros. ¿Qué es comunión unos con otros? Había preocupación. Materialmente hablando, los que tenían más compartían con los que tenían menos. Y los que tenían menos compartían con los que no tenían nada. Había una preocupación por su hermano, por las otras familias, de tal manera que ninguno decía ser suyo propio lo que tenía, sino que dice el versículo 45, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban en la comunión, en la preocupación por otro. Hermanos queridos, hoy no estemos preocupados solamente por nuestras cosas. Sí tenemos que preocuparnos para que en nuestro hogar no falte la comida, el agua, la ropa, el estudio para nuestros hijos, la medicina. Pero también preocupémonos por aquellos que no tienen nada. Buena costumbre es que cada semana las familias creyentes, cada discípulo de Cristo esté aportando algo, dando una porción de comida también, para compartir, para repartir canastas de amor a la gente que no tiene nada.
comunión unos con otros, preocupación por otros, preocupados por los que no tienen trabajo, ayudándoles a buscar un trabajo, preocupados por aquellas personas endeudadas para que pronto tengan la libertad financiera, comunión unos con otros. Perseveraban en tercer lugar en el partimiento del pan. Esto implica que participaban de la Santa Cena. Domingo a domingo recordaban que Cristo murió, su cuerpo representado en el pan y su sangre derramada representada en el vino. Domingo a domingo participaban de la Santa Cena del Señor en recordación de su muerte y resurrección. Y luego del partimiento del pan, de la Santa Cena, tenían una hermosa fiesta llamada la fiesta Ágape, o la fiesta del amor, que lamentablemente se corrompió y se dejó de practicar. Fue triste esto. La gente traía comida preparada, los que tenían un poco más, para compartir con aquellos que tenían menos. Pero los que tenían más comenzaron a juntarse entre ellos y los pobres y los que tenían menos fueron marginados. Entonces se perdió la comunión, el partimiento del pan, la práctica de la Santa Cena. En la Iglesia Evangélica Ecuatoriana, Alianza Cristiana y Misionera, y en otras denominaciones hermanas, tenemos la costumbre de participar de la Santa Cena el primer domingo de cada mes, y en ocasiones especiales cuando Dios le ponga este sentir en el corazón del pastor. Y perseveraban en lo que lamentablemente la iglesia hoy no persevera: la oración. Amada Iglesia del Señor, las reuniones menos asistidas son las reuniones de oración, los llamados cultos de oración. ¿Qué nos gusta menos hacer? Orar. Y en Hechos 6 vemos que los apóstoles dijeron: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. El Señor nos dijo que tenemos que orar siempre y no desmayar. Y Pablo nos recuerda diciendo que oremos sin cesar. En 4 cosas perseveraba la iglesia del primer siglo: en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y el vino, la Santa Cena, y en las oraciones. Perseveremos en eso, hermanos. ¿Cuál será el resultado? Dice el versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia se multiplicaba, fruto de la predicación, porque cada creyente hablaba las maravillas de Dios. Los 120, luego los 3120, hablando las maravillas de Dios. Vamos orando al Señor para que Él nos ayude a mantenernos fieles al Señor, que Él nos ayude a perseverar en la doctrina, en la comunión, en la Santa Cena y en las oraciones, como lo hizo la iglesia del primer siglo, hablando de Cristo, contando las maravillas de Dios. Soberano Señor, Todopoderoso, gracias por este pasaje tan hermoso y porque nos recuerdas a nosotros hoy en qué debemos perseverar. Gracias, Señor, porque en la palabra tenemos claramente el camino trazado por el que debemos ir. Toda iglesia debe ser guiada por estos 4 pasos. Tenemos que perseverar en la doctrina. Esto implica guiar a la iglesia para que persevere en el estudio de la Biblia, interpretación de la Biblia, la obediencia a la Biblia, la enseñanza de la Biblia, la predicación de la Biblia. Que tengamos preocupación los unos por los otros. En este tiempo de pandemia, que estemos llamando a aquellos hermanos que no se pueden congregar,
Que cada miembro de la iglesia sea parte de una estructura de grupos pequeños, que haya preocupación de los unos por los otros. Ayúdanos, Señor, a perseverar en la Santa Cena. Que la Santa Cena no sea, como a veces es, un apéndice del culto, una partecita al terminar el culto. Señor, que cuando participemos en la Santa Cena, esto pueda ser el centro de un culto, sea una parte central, Señor, en la que se recuerda tu muerte y tu resurrección. Ayúdanos, Señor, para que esta práctica sea hecha con tanto amor, con devoción, que sea algo tan esperado y a lo mejor no tan distanciada como lo tenemos hoy, el primer domingo de cada mes. Y ayúdanos, Señor, a perseverar en lo que muchas veces no perseveramos, la oración. Que oremos sin cesar. Orar tiene que ser como respirar, una necesidad. Si no respiramos, nos morimos. Si no oramos, nos secamos espiritualmente. Ayúdanos, Señor, a perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en la Santa Cena del Señor, en las oraciones, que cada uno esté contando las maravillas de Dios. Esto te rogamos como iglesia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Leamos ahora Hechos 3. Vamos a leer Hechos, el capítulo 3, versículos 11 en adelante. El Señor sanó poderosamente a un hombre cojo y miren lo que pasó. ¿Qué sucedió? Hechos 3, 1 hasta el 21. Hechos 3, 11 al 21. Y teniendo asidos agarrados a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? Queridos hermanos, qué maravilla. Cuando Dios obra sanidad en una persona, como lo sigue haciendo hoy, no es para gloria nuestra, sino para gloria de Dios. Tiene que glorificar a Cristo. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Y en esto consiste nuestra adoración, dar la gloria al Señor, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad, porque dijo: yo ningún mal hallo en él. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, a Barrabás, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos nosotros. Miren que cuando el Señor sana a una persona, la sana completamente, completa sanidad. Hay predicadores que hacen poner títulos en una campaña y dice: vengan que hoy habrá una gran campaña de sanidad, vengan los enfermos. Y van los hombres en sillas de rueda y salen en la misma silla de rueda. O medio caminan un poco y vuelven a la silla de rueda. Pero el Señor da una sanidad completa. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia, como dijo Jesús en su primera palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes.
pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer, como efectivamente padeció. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hermanos queridos, ¿recuerdan ustedes en aquellas tiendas antiguas llamadas de abarrotes? No había computadoras ni sumadoras. Los que vendían y fiaban siempre en un papel llamado de despacho, así como una tira larga. Ahí anotaban todo lo que la persona pedía y luego lo ponían así como en algo así como en un clavo, ponían esa lista. Y a la siguiente semana que la persona cancelaba, entonces tachaban. Y eso significaba cancelado. Pero cuando el Señor limpia los pecados, no es que los tacha, no es que dice ya no debe nada, sino que borra los pecados, limpia. La sangre de Cristo borra los pecados, limpia los pecados. La persona queda como si nunca hubiera o hubiese pecado. Es perdonada como si nunca hubiera debido, como que nunca debió nada. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Significa que cuando Cristo borra los pecados, la persona es una nueva criatura y comienza a experimentar, a disfrutar de la vida abundante, porque de su interior comienzan a correr ríos de agua viva. No es otra religión, es otra vida. Cuando la persona se arrepiente, y que ese arrepentimiento, cambio de mente, cambio de corazón, cambio de conducta, cambio de vida. Arrepiéntanse y conviértanse. Amigos que están escuchando este tiempo de meditación bíblica y oración, arrepiéntanse, conviértanse en este momento. En este momento sus pecados no serán tachados, no serán cubiertos. Sus pecados serán quitados, lavados, borrados. Juan el Bautista presentó a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que limpia el pecado del mundo o que borra el pecado del mundo. ¿Quiere usted que sus pecados sean limpiados, sean quitados, que sean borrados, que sean perdonados? En este momento puede arrepentirse. No vale la pena que siga viviendo esta vida triste, sin Cristo, en vicios, en pecado, en maldad. Hay personas que se han alentado aún con quitarse la vida. No tienen que hacerlo, porque Cristo les ofrece vida y vida en abundancia. Él quiere borrar los pecados en este mismo momento. Así que en este momento se pueden arrepentir y se pueden convertir. Oremos al Señor. Tú eres el único Salvador, bendito Cristo. Moriste en la cruz. Allí derramaste tu sangre y tu sangre derramada es la que nos ha limpiado de todo pecado y de toda maldad. Oramos, Señor, que por medio de tu Santo Espíritu, muchas personas en este momento sean convencidas de pecado, de justicia y de juicio, que se arrepientan, que se conviertan a ti, para que sus pecados en este momento sean borrados. Amigos queridos, nada ni nadie puede limpiar sus pecados, solo Cristo. Ore al Señor, clame al Señor y dígale en este momento, en este mismo instante: Señor, perdóname todos mis pecados. Límpiame con la sangre preciosa que derramaste en la cruz.
borra mis maldades. Dame tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir una vida nueva desde hoy. Séllame con tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, en este momento por la salvación tan grande que me has dado. Yo quiero perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, participar de la Santa Cena, y también quiero tener una vida de oración. Gracias por el perdón de pecados y esta vida nueva que hoy me has dado. Gracias por esta salvación tan grande, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por estos nuestros nuevos hermanos, nuevos creyentes, que te sigan fiel y que puedan perseverar en ti, poniendo su mirada en ti, imitando tu vida. Y recuerden que sus pecados han sido perdonados y ahora pueden disfrutar de la paz que solo Cristo puede dar. Gracias también por la vida eterna que les has dado, así como nos diste a nosotros. En el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a leer Hechos 5, 1 al 11. En aquellos días un hombre generoso llamado Bernabé hizo un donativo. Tenía una heredad, una propiedad, la vendió. Y todo el valor de la venta de esa finca, de esa hacienda, de ese terreno, lo dio a los apóstoles para que sea repartido en la iglesia entre los más necesitados. Una pareja de cónyuges llamados Ananías y Zafira también siguieron este ejemplo, pero no lo hicieron con todo su corazón. El amor al dinero fue fuerte. Lo hicieron por orgullo, para ser reconocidos, y lamentablemente les fue mal, muy mal. Dice el capítulo 5, versos 1 al 11, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, eran una pareja miembros de la iglesia, vendió una heredad como lo hizo antes Bernabé, y sustrajo, esa palabra sustrajo allí significa y robó del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Por ejemplo, la heredad la vendió en $100,000 y sustrajo 50,000 y dijo, 50,000 para la obra de Dios es bastante. Robó una parte. Y dijo Pedro a Ananías, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses y robases del precio de la heredad? Tomen en cuenta, hermanos, que es un creyente este Ananías, porque el creyente es el que le puede contristar el Espíritu Santo de Dios. El no creyente no lo tiene. ¿Por qué sustrajiste? Reteniéndola. ¿Por qué no retuviste tu heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. ¿Por qué murió? Porque quiso mentir al Espíritu Santo de Dios lo que no se debe hacer y lo que no es posible. No fue honesto Ananías de ninguna manera. Dice el versículo 6, y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Los jóvenes son fuertes físicamente hablando, y también esto era un ejemplo para ellos, para infundir temor reverencial delante de Dios. Pasado un lapso como de 3 horas,
Sucedió que entró su mujer, Safira, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante, como sucedió con su marido, ella cayó a los pies de él, de Pedro, y expiró y murió. Y cuando entraron los jóvenes, los sepultureros, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Qué pena, qué tristeza, esta pareja de creyentes. De ninguna manera podemos pensar que esta pareja perdió la salvación, porque la salvación que el Señor nos ha dado es eterna. Es una contradicción pensar que la salvación se pierde, pero ellos no hicieron lo bueno. Quisieron engañar, tuvieron amor al dinero, no lo hicieron de todo corazón, entregaron esa propiedad por orgullo, para ser vistos de los hombres, para recibir alabanza. Y cuando tuvieron el valor total de la venta de la propiedad, les pareció dar a la iglesia mucho. Sustrajeron, robaron una cantidad, la escondieron y solo dieron una parte. Y esto trajo como resultado, como consecuencia, la muerte de Ananías y también de Safira. Les dijo Pedro, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y bien dice la Escritura, que no debemos nosotros prometer lo que no vamos a cumplir. Y si lo prometemos, no nos tardemos en cumplirlo. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace de aquellos que ofrecen y no cumplen. Bueno, ¿cuántas personas hoy presentan al Señor un sobre diciendo que eso es el diezmo? Pero no es el diezmo. Es una pequeña cantidad, es una parte, y siguen con vida. El Señor aquí aplicó este castigo a esta pareja para infundir temor. La iglesia del Señor es santa, porque a Él le pertenece, y sin santidad nadie verá al Señor. Y esta pareja fue castigada de manera fulminante. Y hubo temor en la iglesia del Señor en aquellos días. Hermanos queridos, digamos la verdad y andemos en verdad. En lo que tiene que ver con las cosas materiales, el Señor dijo que tenemos que contribuir al gobierno, la parte del gobierno, y dar para Dios la parte de Dios. No retengamos, no nos quedemos con la parte que a Dios le pertenece. Todo es de Él. Y Él nos da a nosotros el 90% para que vivamos dignamente y para que paguemos todos nuestros gastos y cubramos todas necesidades. Y Él quiere quedarse con el 10%. No retengamos esa parte para nosotros. Tenemos que entregarla para la obra de Dios. Ananías y Safira mintieron y el Señor los juzgó en ese mismo momento
duramente. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Soberano Dios, a ti nos acercamos por medio de nuestro Señor Jesucristo y siempre guiados por el Espíritu Santo de Dios. Ayúdanos, Señor, que vivamos todos nosotros con temor reverente delante de ti. Que no nos quedemos, que no retengamos lo que es tu parte. Cuando tú estuviste aquí en la tierra dijiste, denle a César la parte de César y a Dios la parte de Dios. Ananías y Zafira ofrecieron el valor total de una heredad y la vendieron y no entregaron completo. Sustrajeron una parte, robaron, y entonces el Señor los castigó. Y vino gran temor en la iglesia naciente. Ayúdanos, Señor, a nosotros a vivir con temor reverente, y que cuando a Dios le hacemos una promesa, no tardemos en cumplirla. También, Señor, nosotros le hemos hecho una promesa a nuestro cónyuge de vivir junto a ella toda la vida, hasta que la muerte nos separe. Ayúdanos, Señor, a cumplir la promesa. Ayúdanos a cumplir nuestros compromisos, que no tardemos en cumplirlos. Te rogamos que nos ayudes, que seamos generosos con tu obra, para que el Evangelio sea expandido y predicado por todo el mundo, en el nombre de Jesús. Amén. Y el último pasaje, Hechos 6, 1 al 7. La iglesia creció, el Señor la multiplicó. Y cuando Dios multiplicó la iglesia, también se suelen multiplicar los problemas. Dice el capítulo 6, versos 1 al 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración, hubo queja de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, por lo menos eran 3.120, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, a la congregación, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y fruto de ponerse de acuerdo, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Qué estaba pasando? Que las viudas de las familias griegas o los helenistas, los de la diáspora, no estaban siendo atendidas de la mejor manera. Y parece que las judías estaban siendo bien atendidas. Y algo así como que vieron una acepción de personas. Se quejaron delante de los apóstoles y los apóstoles escucharon la queja. No los expulsaron, atendieron la queja y la resolvieron. Atendieron la queja, atendieron el problema y lo resolvieron. ¿Cómo lo resolvieron? Guiados por el Espíritu Santo de Dios. Nombraron a 7 siervos
a 7 diáconos, servidores, para que se encarguen de la distribución de los recursos materiales y para que también atiendan las necesidades de las viudas a quienes sustentaban. Y estos 7 hombres que estaban llenos del Espíritu Santo, llenos de fe y de sabiduría, nombrados por la asamblea, pero confirmados por los apóstoles, hicieron ese trabajo. Y no solamente el trabajo de atender a las mesas, de atender los asuntos económicos o los asuntos administrativos de la iglesia, sino que también ellos predicaban la palabra como Esteban, como Felipe, grandes evangelistas. Dios los usaba en atender los asuntos materiales y ellos también estaban dedicados a los asuntos espirituales. Triste es que un cuerpo de diáconos se dedique solamente al asunto material, como conteo del dinero, elaboración del presupuesto, supervisión del presupuesto y distribución del presupuesto, y que le pidan cuentas luego al pastor y a los obreros. No, ellos deben hacer este trabajo de la distribución diaria, pero también deben hacer las labores ministeriales, ejerciendo sus dones y talentos. Los diáconos son muy buenos predicadores, son maestros. Ellos deben estar involucrados en los ministerios de la iglesia y también ayudando a atender los asuntos materiales, los asuntos del presupuesto y la distribución del presupuesto. Dice el versículo 5 que agradó la propuesta a toda la multitud y nombraron a estos 7 hombres. ¿Cuál fue el resultado? Les impusieron las manos. ¿Y qué pasó? Verso 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. ¿Por qué? Porque los apóstoles se dedicaron a lo que era su prioridad. ¿Y cuál era su prioridad? La predicación de la palabra, la oración y el ministerio de la palabra. La oración, una vida de oración, y el ministerio de la palabra, que implica 2 cosas: enseñar la Biblia y predicar la Biblia. Y entonces, fruto de esa labor, cada uno estaba ejerciendo sus dones, sus talentos. El Señor multiplicaba grandemente su rebaño, su iglesia. Que el Señor nos dé sabiduría para ser buenos administradores, y que aquellos que hemos sido llamados para ser pastores, hagamos lo prioritario. No dejemos de hacer lo más importante, dedicarnos a la oración y al ministerio de la palabra. Y hay tantos buenos hermanos llenos de fe, del Espíritu Santo y de sabiduría, que pueden hacer labores que muchas veces los pastores o en las que los pastores están tan involucrados, los asuntos materiales. Hay hermanos que pueden ayudar en esa tarea. Cada uno dentro de la iglesia que cumpla su rol. Y cuando cada uno cumple con su rol, ejercita su don, hay multiplicación, como lo dice el versículo 7. Oremos al Señor. Soberano Señor, gracias porque en tu iglesia has repartido los dones. Y los dones espirituales son dados para ser usados. Hubo un problema en la iglesia del primer siglo porque se multiplicaba grandemente, porque cada uno era un testigo contando las maravillas de Dios. Y las viudas de las familias griegas se sentían desatendidas. Se presentó un problema que los apóstoles solucionaron. ¿Cómo? Escogiendo hombres fieles, llenos del Espíritu Santo, llenos de fe y de sabiduría, y se les encargó ese trabajo material del presupuesto, de la parte económica, pero también ellos hicieron la labor de la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Y los apóstoles pudieron dedicarse a lo que era su prioridad, dedicarse a orar y al ministerio de la palabra.
Y como cada uno ejerció su rol, la iglesia se multiplicaba grandemente. Señor, que en la iglesia de hoy, dentro del rebaño del que somos parte, cada creyente ejerza o ejercite su don, sus dones, sus talentos. Y entonces cuando cada uno cumple con su rol, hay la multiplicación. Y que cada creyente esté hablando las maravillas de Dios, porque cada uno es un testigo. La iglesia no se dividió. Los que reclamaron no fueron expulsados, ni puestos en disciplina. Se oyó su queja y se le dio solución. Entonces el remedio no es la separación, la división, sino la reconciliación. Y esto fue lo que se produjo en Hechos 6, 1 al 7. Siguieron juntos y en armonía, viviendo la vida de Cristo y predicando el Evangelio, haciendo discípulos. Señor, que tomemos ese ejemplo hoy. Oramos en este momento para que pongas tu mano sanadora sobre los enfermos. Los que no tienen trabajo, Señor, dales un trabajo. Aquellos que se sienten ahogados, atribulados por las deudas, Señor, que lleven este problema delante de ti. Y te rogamos que pronto tengan libertad financiera, tranquilidad económica. Oramos, Señor, por las autoridades para que en estos días puedan tomar decisiones sabias. Señor, gracias por tu iglesia, porque tu iglesia no está cerrada, no está callada, no está silenciada. Tu iglesia sigue predicando el Evangelio del Reino. Muchos templos están cerrados, pero la iglesia sigue cumpliendo con su tarea. Y muchas gracias, Señor, por la esperanza que tenemos, que esta pandemia muy pronto pasará. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amada iglesia del Señor, un abrazo para todos ustedes. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amigos queridos, también a ustedes, que Dios los bendiga grandemente. Amén.